Nuevamente saludándolos, Iglesia amada de Cristo, y pidiendo que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10. Y yo leo para ustedes del versículo 14 al versículo 21. Este es el sermón número 44 de la carta a los Romanos y lo he titulado El rechazo a la predicación del Evangelio. Y aunque es un nombre duro, tiene una justificación bíblica. Al revisar el versículo 21, refiriéndose el Señor al pueblo de Israel, dijo lo siguiente, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a predicar del versículo 14 en adelante, pero quiero hacer una introducción sobre el versículo 13, porque es el versículo que nos une con esta porción bíblica. Leamos, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora bien, no vamos a predicar hoy toda esta porción, pero era necesario leerlo todo para tener un contexto completo y vamos a partir este sermón en dos. El rechazo a la predicación del Evangelio en dos partes, del versículo 14 y 15 el día de hoy, con introducción del versículo 13, y en 8 días, si el Señor lo permite, predicaremos la segunda parte que va del versículo 16 al versículo 21. Dicho esto, quiero hacer una muy corta oración. Señor, que sea tu Santo Espíritu glorificando tu nombre y guiándonos en esta instrucción bíblica. Que sean las palabras de Dios las que se hablen aquí, que no sean las ideas del predicador. Pero también suplico que tu Espíritu, Señor, sea hablando por tu palabra a cada uno de estos hermanos oyentes y que traiga salvación a quien tú quieras traer salvación el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Como les dije a manera de introducción, Romanos capítulo 10, versículo 13, que fue con el versículo que culminamos el sermón anterior, dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y definíamos hace 8 días que solamente hay un camino para todos. Y es un camino real, pero para todos los que invocan el nombre del Señor. Y veíamos cómo inclusive el profeta Joel, 830 años antes de Cristo, lo habló de la misma manera como lo está expresando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Y aquí importante destacar esa porción de Joel que dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y aquí tenemos exactamente el mismo versículo, pero diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento se referían a Jehová, el Dios Padre, y aquí en el Nuevo Testamento a Adonai, el Dios Hijo. Pero ya yéndonos entonces a la porción de Romanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué lo quiero hacer de introducción? Porque no quería dejar pasar la importancia de este solo versículo, del cual inclusive se han hecho
miles de sermones de este solo texto. Pero queremos entonces comenzar por el principio, expresando a la iglesia, a los que nos escuchan el día de hoy, que en la medida que este texto nos describe que los hombres son salvados, de manera implícita también nos está diciendo que los hombres necesitan la salvación. En Adán y como sus descendientes caídos, venimos a este mundo, cada uno de nosotros necesitando un Salvador. Sin embargo, no debemos culpar a Adán. Ningún hombre, escuchen bien esto, mis hermanos y amigos, ha sido condenado hasta ahora únicamente por el pecado de Adán. Nosotros tenemos nuestros propios pecados por los cuales debemos de responder a Dios y Dios sabe que son suficientes para condenarnos. Dios sabe cuánto hemos pecado. Y las Santas Escrituras nos informan que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra conciencia, la conciencia que Dios ha colocado en el corazón de cada hombre, nos da testimonio de esa misma verdad. Porque cada ser humano en su interior sabe lo que ha hecho. Y vive con temor. Y no solamente vive con temor de morir, inclusive vive con temor hasta de dormir. Y sabe que su vida está en peligro, pero no sabe cómo salir de ahí. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio que nos da la porción de Romanos, versículo 14 y versículo 15. Entonces, si cada uno de nosotros quiere experimentar el gozo, quiere ser feliz y habitar con Dios en el cielo para siempre, debe ser salvado. Y mire que no en vano nosotros tratamos de escoger los himnos que glorifiquen el nombre del Señor, porque la palabra de Dios también es predicada a través de los himnos, de los salmos y de los cánticos espirituales, pero hay mucha gente que todavía no entiende qué es ser salvado. ¿Salvado de qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa ser salvo? Y sabemos que eso tiene unas implicaciones muy grandes, pero esencialmente podríamos decir de manera general dos cosas vitales que significan ser salvo. En primer lugar, significa nuestro escape del castigo por los pecados cometidos. Y en segundo lugar, la liberación del hábito del pecado. Y este punto es bien importante comprenderlo porque normalmente cuando uno escucha a cristianos que mencionamos como nominales, y tal vez usted y yo en algunos periodos de nuestra vida hemos actuado como cristianos nominales, que creemos que Cristo es nuestro Salvador, porque nos perdonó, pero no la otra parte, que también nos dio el poder para vencer el pecado, y es donde radica o el éxito o el fracaso del creyente. Entonces, repito, uno es porque hemos sido libertados del castigo por los pecados cometidos, pero dos, es que hemos sido libertados del hábito del pecado, de tal manera que en el futuro no deberemos vivir como habíamos vivido. Entonces, cuando uno encuentra cristianos que profesan ser creyentes, pero su vida sigue siendo igual que cuando no eran creyentes o no profesaban ser creyentes y siguen viviendo igual que como antes, entonces no están o no han sido salvados o si han sido salvados, no se han dado cuenta que también fueron liberados del poder del pecado en sus vidas y que no tenemos por qué ceder al pecado tan fácilmente. Porque podemos decir, Señor, no voy a pecar. Tú moriste por este pecado. No tengo por qué hacerlo. Yo estoy contigo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, tú vives en mí, entonces no tengo por qué obedecer a este cuerpo, a esta carne, a esta naturaleza pecaminosa, porque ya he sido libertado de la soberanía que el pecado ejercía sobre nosotros. Y no estamos diciendo con eso que el creyente nunca peca, no. Estamos diciendo que ha sido liberado del poder del pecado sobre su vida, del señorío del pecado sobre su vida. ¿Por qué? Porque tenemos otro Señor que es Cristo, el cual nos da los medios de gracia para batallar contra Él. Entonces, en términos generales, podemos decir que la salvación también consiste en dos cosas. Por un lado, hemos sido liberados del hábito de vivir en enemistad contra Dios. Y por el otro lado, del castigo que conlleva la transgresión. Pero entonces, ¿cómo pueden ser salvados los hombres si el texto dice,
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de profundizar en la respuesta, recordemos, hermanos, que ser salvos es que hemos sido hechos seguidores de Cristo o cristianos por el Señor. Pero también implica que ahora tenemos una mente renovada, tenemos nuevos pensamientos. ¿Y por qué podemos tener todo eso? Porque se nos ha sido otorgado un nuevo corazón. Y adicional a eso, como fin eterno, tenemos un nuevo hogar con Dios en esa bienaventuranza eterna, de vivir toda la eternidad en su presencia. Pero nuevamente la pregunta, ¿cómo pueden ser salvos los hombres? Entonces, en esta ocasión el texto nos dice claramente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué lo decimos así? Porque en otros textos bíblicos encontramos, ¿cómo puede ser salvo el hombre? Arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y crea, y es correcto. Pero aquí el texto está diciendo de otra manera distinta lo mismo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí el texto? ¿Qué quiere decir invocar el nombre del Señor? Y son preguntas que deberíamos de hacernos frecuentemente. Por eso es muy bueno el ejercicio cuando hacemos estudio con la confesión o con los catecismos, porque el sistema de ellos es a través de preguntas y respuestas. Y usted le puede preguntar al Señor a través de la palabra, ¿qué es invocarte? ¿Cómo te puedo invocar? Así como cuando muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la fe? Y sabemos bíblicamente cómo definirla, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el común denominador, cuando usted le pregunta a la gente qué es la fe, ¿qué dicen? Ah, pues yo tengo fe, la fe del carbonero. Tengo una fe ciega. ¿Es bíblica esa fe? No. ¿Tengo fe en mí mismo? No. ¿Tengo fe en Dios? Pero ojo, una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener fe a lo que Dios ha dicho también. El himno, mas yo sé a quién he creído, es aplicable más de manera específica al creyente. Porque muchos pueden decir en quién han creído, pero no solamente, no es suficiente creer en Dios, sino creer lo que Dios ha dicho. Entonces hay una gran diferencia entre creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, y otra cosa es creerle a Dios lo que ha escrito y lo que ha revelado en su bendita palabra. Entonces, aunque esta es la introducción, no podía dejar pasar estas perlas. Invocar, ¿qué significa? Hermanos, invocar también significa adorar a Dios. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el capítulo 6. En el capítulo 6 dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre toda la faz de la tierra. Pero en el capítulo 4 nos dice todo el libro de Génesis, en esos capítulos, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y cómo lo comenzaron a invocar? Pues comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a construir altares, a ofrecer sacrificios y a decir, grande es Jehová. Ahí está una clara prueba de que invocar es adorar. Pero también, ¿qué significa invocar? Invocar significa orar. Y recordemos el caso del profeta Elías. Cuando los profetas de Baal se esforzaban por conseguir de su falso Dios que viniera la lluvia, el profeta Elías dijo lo siguiente: yo invocaré el nombre de Jehová, es decir, voy a orar a Dios para que envíe la lluvia. Entonces, invocar no solamente es adorar, sino también es orar. Entonces, hermanos, la oración es un indicio seguro de que hay vida divina interior en nosotros. Claro, para el que lo experimenta, porque también muchos que oran y rezan letanías pueden decir que oran mucho, pero para el creyente, para el cristiano verdadero, el que tiene el Espíritu de Dios con el cual clamamos Abba Padre, la oración tiene que servirle de testimonio de que en su vida interior está la divinidad de Dios. Porque quien ore a Dios por medio de Cristo Jesús con una oración sincera será salvo. Eso significa invocar el nombre del Señor. Y hay un aspecto bien importante de la oración que tenemos que tener muy claro. Algunos puritanos y teólogos han expresado que o la oración nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de la oración. ¿Por qué? Porque la oración y la perdición
Son dos cosas que nunca pueden ir juntas. No pueden ir juntas. El gran Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía lo siguiente: la oración es el aliento de Dios en el hombre, que retorna a su lugar de procedencia. Qué increíble, ¿no? O sea, el Señor mismo nos da ese aliento de vida, nos da su espíritu, el aliento de Dios, para que usted y yo le oremos a Él y nuestras oraciones retornan a Él, a ese aliento dado por Dios, que fue el lugar de procedencia con la cual usted y yo podemos clamar: Abba, Padre. Porque tenemos el Espíritu de Cristo, el aliento de Dios en nuestras vidas. Y esto es vital, hermanos. Tú y yo no podemos perecer si el aliento de Dios está con nosotros. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no solamente invocar es adorar, no solamente invocar es orar, sino que invocar también significa confiar. Y hoy vimos varios textos en el estudio bíblico de la mañana y aún en los mismos signos que se nos invita a confiar en el Señor. Un hombre no puede invocar el nombre del Señor a menos que confíe en ese nombre, en el nombre de Cristo. El mismo Señor dice estas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. Y encontramos un salmo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cómo es un monte? Firme, que permanece para siempre. Que vienen los vientos y las tormentas y el monte de Sión permanece firme. Eso también significa la palabra invocar. Pero no solamente ahí, invocar también significa profesar su nombre. ¿Cómo se profesa el nombre del Señor? De muchas maneras, por supuesto. Hacemos profesión de fe, creemos en Él y cuando lo confesamos públicamente, estamos profesando nuestra fe en el nombre del Señor. Pero hay un evento bíblico que nos da más luz al respecto y es el encuentro que tuvo Ananías con Saulo de Tarso, cuando el Señor le dijo: he aquí, Saulo ora. Ananías va allá y le dice más tarde a Pablo, quien luego fue llamado, a Saulo, quien luego fue llamado Pablo, le dijo las siguientes palabras: Saulo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre o profesando su nombre. Entonces, hermanos, como pueden apreciar, no podemos pasar de largo por ese versículo 13, quedarnos solamente en la palabra invocar. ¿Por qué? Porque el Señor también ha manifestado en su palabra lo siguiente: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. O sea que mucha gente puede invocar el nombre del Señor de labios para afuera, pero cuando yo entiendo que invocar su nombre tiene implícito que lo estoy adorando, que estoy orando, que estoy confiando en Él y que estoy profesando su nombre y su poderoso nombre, entonces tengo un concepto mucho más claro y una práctica más clara espiritual de lo que significa invocar el nombre del Señor. Entonces, cuando vamos a nuestro texto, de que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, también lo podríamos leer de la siguiente manera, ¿cierto? Todo aquel que adora, todo aquel que ora, todo aquel que clama, todo aquel que gime, todo aquel que confía, todo aquel que profesa el nombre del Señor será salvo. Y ahora vamos a mirar cómo lo podemos aplicar al resto del texto. Entonces, como les dije, el sermón hoy va a estar concentrado en los versículos 14 y 15, con esta breve introducción del versículo 13, que creo que nos da un panorama más grande, más profundo de lo que significa invocar su nombre. Verso 14 y 15 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Las buenas nuevas son necesarias y a esta porción de la escritura le podemos llamar, o a este sermón en su primera parte que dijimos que lo partimos en dos, esta porción del versículo 14 y 15, la necesidad de la predicación del Evangelio. Porque las buenas nuevas son necesarias, porque sin la verdad de la revelación especial de Dios, que es la Biblia, que está escrita en nuestros libros, no puede haber fe ni salvación. De ahí la preciosa predicación del Evangelio que nos mencionaba el profeta Isaías. Y también aprovecho la oportunidad para compartir que Isaías, eh, o el libro de Isaías, se ha considerado como un libro más neotestamentario que antiguo testamentario, porque es un libro completamente evangélico o evangelístico. Miren lo que dice Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Uno no encuentra ninguna diferencia entre lo que dijo Isaías hace cerca de 900 años, antes de Cristo, a lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese texto que dice que es un privilegio compartir el Evangelio, pero ¿cómo pueden invocar a aquel del que no han oído, ni cómo podrán creer si no han oído de él? Y aquí nos dice claramente el profeta Isaías que qué preciosos son los pies. O sea, que cuando usted le comparte el Evangelio a otra persona, sus pies son preciosos. Están llevando nada más y nada menos que la salvación que Dios le quiera proveer a esa persona. Pero también sus pies siguen siendo preciosos, aunque esa palabra haya sido rechazada. Porque nosotros no convertimos a nadie, solamente el Señor. Pero nuestros pies siguen siendo preciosos por llevar las alegres nuevas o las buenas nuevas de la salvación, de la paz de Cristo. Por eso también cantábamos el himno Sea la paz. Cuando llevamos el Evangelio, estamos llevando la paz del príncipe de paz, aunque la predicación del Evangelio produzca como reacción guerra para nosotros. Entonces, la paz de Cristo en medio de esas persecuciones. Ahora bien, traten entonces de leer conmigo el texto, por lo menos del versículo, no, el 14 y la primera parte del 15, aplicando los significados de invocar que aprendimos del versículo 13. O sea que podríamos leer ese texto de la siguiente manera. ¿Cómo pues invocarán? ¿O cómo pues adorarán? ¿O cómo pues orarán? ¿O cómo pues confiarán? ¿O cómo pues profesarán en aquel en el cual no han creído? Lo podríamos leer de esa manera, entendiendo el significado de la palabra invocar, y lo podemos aplicar aún en nuestras oraciones o aún para nuestra propia vida. Señor, yo quiero invocar tu nombre, pero quiero adorarte, quiero orar con un corazón sincero, confiar en tu palabra y profesar que tú eres mi Señor. Esa es una forma también de practicarlo nosotros. Si es como la misma escritura nos guía y nos lleva a invocar el nombre del Señor de una manera clara y genuina. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y aquí vamos a ver es que definitivamente el apóstol Pablo, iluminado y llenado por el Espíritu de Dios, inspirado por él, da mucha luz en todo este texto. Pero, ¿a quién se está dirigiendo Pablo en términos generales? Por supuesto a la iglesia de Roma, pero si observamos el versículo 21, nos señala claramente que como punto final estaba llevando este mensaje al pueblo de Israel, el cual tenía todos los medios de gracia para haber invocado, adorado, confiado, recibido y profesado a Cristo Jesús. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 21? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero hermanos, el Israel de esa época no está. El Israel que vive ahora está en la misma circunstancia.
y aún más alejados todavía el día de hoy. Pero es que el verdadero Israel somos nosotros, la iglesia. ¿Y acaso esto no aplica también para muchos de nosotros dentro de la iglesia? Que el Señor ha extendido su misericordia, ha extendido sus manos y seguimos siendo un pueblo rebelde y contradictor. Es de meditar. Pero aquí se refería obviamente el apóstol Pablo a Israel y lo podemos ver examinando pasajes como Romanos 9, versículos 3 al 5, que dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 27, de ahí mismo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Y de los versículos 31 al 33, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero no creyeron en el Señor. Ahora, capítulo 10, versículos 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y ya leímos el versículo 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero volviendo a nuestro texto, versículos 14 y 15, vemos claramente que son textos con una grandeza misionera. Son unos versículos misioneros muy importantes que nos dejan ver la relevancia, la importancia y la vitalidad de predicar el Evangelio a quienes no lo han escuchado. Porque tienen que oírlo para poderse convertir o para poder creer. Pero quiero que observen algo bien interesante. El apóstol Pablo aquí, en esta porción, está dando un orden exactamente al revés del orden cronológico. ¿Sí lo habían notado? Aquí el apóstol comenzó de adelante hacia atrás. Y tiene una razón de ser que la vamos a explicar más adelante. Pero observen el orden en que él puso: invocar, creer, oír, predicar y ser enviados. Pero los puso en ese orden como si fuera una cadena parecida a la del Ordo Salutis, que tiene como un orden, ¿cómo se dice? Progresivo. En cambio aquí vemos que es un orden regresivo, pero tiene su importancia bíblica y ya les voy a explicar por qué. En este caso, la cadena presentada por el apóstol Pablo es como si usted la leyera al contrario, ¿cierto? Dijimos que eran 5 cosas, como si usted dijera 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces el invocar a Cristo, en esta oración que menciona el apóstol, él está mencionando en primer lugar eso, invocarlo, aunque en realidad sabemos por experiencia y por las escrituras que esto viene después de que hemos tenido fe en él. Porque ¿cómo uno puede invocar a alguien si no ha oído de él? Y tener fe resulta de haber oído acerca de él. Y este oír implica que la persona que escucha
tuvo que haber sido predicado por un predicador que le predicó la palabra. Si usted y yo recordamos cómo fue nuestro proceso de salvación, recordaremos a esos siervos de Dios que Dios puso en el camino para que nos predicaran la palabra de Dios. Pero no solamente todo termina ahí, sino que este predicador se dirige a la gente, ya sea de manera individual o de manera grupal. Y Pablo explica que esto también lo hace él porque anteriormente alguien, que es el quinto eslabón, le había autorizado o le había enviado con el mensaje de la palabra. Y uno se pregunta, ¿cuál pudo haber sido la razón de Pablo para ordenar estos eslabones en orden regresivo? Porque si lo leemos al contrario, ya le encontramos el propósito y el sentido que le hemos encontrado a los procesos que Dios hace con el ser humano. Miremoslo. Miremoslo al contrario. Enviar a predicar el Evangelio, el que oye, el receptor, cree e invoca. Ese sería el orden cronológico progresivo. Pero aquí el apóstol lo puso al revés con un propósito muy claro. Ahora, luchando con el texto, porque uno tiene que luchar con el texto, pues uno tiene que investigar qué pudo haber pasado ahí, no porque sea malo o no, sino cuál fue lo que animó al apóstol a dar el orden en sentido cronológico, al contrario, regresivo y no progresivo. Porque por todas las escrituras vemos que solamente aquel que ha sido resucitado, despertado, llamado, elegido, puede invocar el nombre. Pero tenemos que recordar dos cosas o varias cosas. Pablo no solamente era un teólogo plenamente capacitado, inspirado, era un erudito y muy profundo y un hombre muy espiritual, pero también debemos de reconocer cómo cambió el carácter de Pablo de ser como un hombre tan rígido con la ley a ser un hombre de un corazón tan amoroso, que se describe como amigo del cristiano, de un corazón tan afectuoso y de un corazón práctico. Y esa es una enseñanza para todos los que predicamos la palabra del Señor. Claro, para los pastores, pero también para toda la congregación. Porque a veces la tendencia nuestra es a predicar el Evangelio de Cristo o con soberbia o con altivez o con mucho conocimiento teológico, pero sin misericordia. Como decía un buen predicador nuestro en Medellín, Alejandro Castelblanco, decía que predicamos la gracia, pero sin gracia. ¿Sí? Predicamos de la gracia, pero sin gracia. Entonces aquí Pablo nos da el ejemplo de que aún él, si le fuera posible, hubiese dado su vida y aún a ser condenado, si eso fuera posible, con tal de salvar a los de su nación. Como tal, entonces, el apóstol Pablo podría tener en mente un doble propósito para escribir como lo hizo. Y vamos a tratar de explicar ese doble propósito. En primer lugar, recordemos que él estaba pensando al escribir la carta a los romanos en el auditorio de Roma, donde había judíos y gentiles. Pero ese auditorio también nos incluye a nosotros hoy día, que somos gentiles. Ahora, para los oyentes de ese entonces y para cada uno de dichos oyentes, el apóstol ha ordenado la serie de tal manera que la referencia a Dios, o si usted lo prefiere, la referencia a Cristo, quien ha comisionado al predicador, fuese mencionado en último lugar con este propósito, para que todo el énfasis del proceso recayera sobre Dios. Para hacerle ver a la iglesia que si Dios no envía, ¿quién podría enviar? Solamente Dios podría enviar, autorizar y enviar a sus mensajeros. En ese caso entonces, al colocar al Señor en el último lugar de esta reflexión, era para que todo el énfasis recayera sobre la persona de Cristo. Y cada oyente debería darse cuenta de que cuando rechaza al predicador, y escuchen esto, que como fiel ministro de la palabra presenta con claridad, con perspicacia y con mucho entusiasmo y fervor las buenas nuevas de la salvación en Cristo, lo que está haciendo el oyente es rechazar a Cristo mismo. Y eso el Señor Jesucristo lo ratifica en la palabra cuando en Lucas 10:16 dice lo siguiente. Jesús al dirigirse a los 70 misioneros o a la misión de los 70, aunque algunos intérpretes dicen que eran 72,
así como algunos también dicen que la Septuaginta fue escrita por 72, pero se toma el término como 70, por eso Septuaginta. Aquí también en la visión de los 70, el Señor les dijo las siguientes palabras. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero el Señor avanza todavía más en las consecuencias. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Si ve el énfasis en Cristo o el énfasis en el Padre, el énfasis en Dios, ¿quién envió a Cristo? Según este texto, Dios, el Padre. Y entonces, el Cristo a quién envía? A sus discípulos. Y sus discípulos le predican a la gente para que puedan invocar el nombre del Señor. Pero si ellos oyen al predicador, están oyendo a Cristo. Y esto tiene una aplicación también muy relevante para la iglesia. Porque se nos pide a los predicadores, por supuesto, trazar la palabra con precisión y con mucha reverencia. Pero también el que oye la palabra lo tiene que hacer con la misma actitud. Porque si está oyendo al predicador y si el predicador está predicando fielmente la palabra del Señor, aquí está diciendo la Biblia que el que me oye a mí como predicador está oyendo al mismo Cristo. Qué tremendo, ¿no? Y si estamos predicando bien la palabra del Señor y rechazamos el Evangelio del Señor, no están rechazando al predicador, están rechazando al mismo Señor Jesucristo. Y el que rechaza o desecha a Cristo, dice que desecha al que lo envió, al Padre. Entonces mire cuánta connotación. Por eso es que es importante enseñarle a los niños cuando vienen a la iglesia, al templo o a la capilla, a que comiencen a mirar este lugar con reverencia, no por lo que impliquen las paredes, no, sino por lo que estamos realizando, por los eventos que realizamos, porque somos las piedras vivas que estamos exponiéndonos a la palabra del Señor, estamos conociendo el carácter de Dios y estamos conociendo los medios de gracia que nos permiten vivir como Dios demanda y exige que vivamos nosotros en Cristo Jesús. En segundo lugar, o el segundo propósito, es que Pablo está pensando en el predicador. Y aquí viene una reflexión para los que predicamos la palabra del Señor. Pero cuidado, no solamente el que predica la palabra la hace de un púlpito, también el que hace una reunión en su familia y si lleva inclusive un mensaje a un evento, por ejemplo, a una boda, que puede alguien dar algunas palabras, la palabra de Dios respecto a los contrayentes, o el que va a una funeraria a consolar con la palabra de Dios, lo tiene que saber hacer. Lo tiene que saber hacer tanto espiritual como teológica y bíblicamente. Entonces Pablo también está pensando aquí en el predicador y aquí, por eso iglesia, la importancia que ustedes oren por sus pastores porque es una responsabilidad muy grande. Dice que la referencia culminante al predicador debidamente comisionado contiene una lección también para nosotros. Más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir esta clase de tarea. Y lo decimos porque somos conscientes de que hoy día, en los últimos tal vez 50 años, muchos han llegado a estos púlpitos sin que Dios los enviara, sin que Dios les mandara, por una reacción emocional, por una reacción o porque no se sentían cómodos en sus iglesias. Recordemos que de iglesias como bíblicas, hace más de 100 años, salieron personajes como Charles Taylor Russell, fundador de los Testigos de Jehová, o Guillermo Müller, ¿sí era? Sí, creo que sí, fundador de los Adventistas, diciendo que el Señor se les apareció y les dio una revelación adicional, o el creador de los mormones, ¿sí ven? Salieron de iglesias como estas, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿sí? Pero hay otros que salen, aunque aparentemente salgan no con esas intenciones sectarias, van y se autonombran pastores porque se les ocurrió.
porque un día leyeron la Biblia y dijeron, uy, eso es para mí, y montan iglesias. También quiero que ustedes conozcan, como tienen todo el derecho de conocer, cómo fuimos llamados al ministerio. Estábamos en la cruzada estudiantil. Yo fui llamado al ministerio con imposición de manos, por mis líderes. ¿Ve? Y es un movimiento que, a pesar de que hoy día tiene más errores doctrinales, en esa época no eran tantos, eran más bien bíblicos en muchas cosas. Aún así, varios líderes me llamaron al ministerio con imposición de manos. Fue un llamamiento del Señor también, claro. No es que a uno se le haya ocurrido montar una iglesia en el apartamento o en un garaje pequeño, no. Eso viene de un proceso atrás. Y por la gracia del Señor siempre me permitió, no solamente en la cruzada estudiantil, sino en iglesias cristianas y evangélicas, siempre el Señor me llevó a que los pastores eh, me dejaran participar y me autorizaran a reemplazarlos cuando estaban ausentes o a ejercer algún ministerio específico de enseñanza bíblica o de doctrina de la palabra. Y así me ocurrió en varias congregaciones. Entonces, no estoy hablando de esos casos, porque también he conocido predicadores que lo hicieron de una manera sincera y genuina, y luego el Señor, como a mí, nos llevó a la reforma, a conocer un evangelio mucho más puro y más profundo a través de la herencia reformada. Pero sabemos que hoy en día hay muchos que lo hacen así. Ahora, yo lo digo con temor y temblor, ¿sí? Y que el Señor tenga misericordia de quien está parado en este púlpito hoy y de todos los hermanos que están en ese momento predicando la palabra del Señor. Y para llegar a una verdadera respuesta de esta observación de que más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir esta clase de tarea, vamos por un momento a Jeremías capítulo 23. Y miremos lo que dice el versículo 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tremendo, ¿no? No envié. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Y cómo irán si no fueren qué? Enviados. Enviados por el mismo Señor. Pero también en Jeremías encontramos un texto muy significativo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué significa estar en el secreto de Dios? En intimidad con el Señor, invocando, adorando, orando, recibiendo instrucción, glorificando su nombre, obedeciendo, escudriñando la palabra para confirmar, Señor, como decía el profeta Isaías, he aquí, envíame a mí. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, porque hubieran sido enviados por el Señor si hubieran estado en el secreto de Dios, en intimidad con el Señor. Pero lamentablemente hoy tenemos que decirlo abiertamente, vemos muchos casos y en muchas iglesias que cualquiera se para en un púlpito a predicar, perdón la expresión, pero sandeces. En estos días tuvimos unas conversaciones con algunas personas que vienen de iglesias de corte carismático y pentecostal y se fueron tristes porque no, me preguntaban, bueno, ¿y se ora en lenguas es bíblico? No. Es bíblico si son idiomas. Ah, pero es que el apóstol dice que si yo hablase lenguas angelicales, por eso, él no está diciendo que yo hablo lenguas angelicales, si yo hablase. Entonces yo le dije a una de esas hermanitas, es como si yo le dijera a usted, si yo fuese rico le regalaría un apartamento. Ahora, el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo, sí,
Pero él mismo dice que le fue prohibido revelar todo lo que él vio allá, sino únicamente lo que la Escritura, como autor de la Biblia, como autor humano de la palabra de Dios, le inspiró por el Espíritu de Dios. Eso es diferente. Pero también para el predicador, si miramos Romanos 10, los versículos 14 y el 15, especialmente la parte A, y cómo predicarán si no fueren enviados, contiene aún otra lección. ¿Qué quiere decir en realidad predicar? Significa servir de heraldo, proclamar la predicación como vida, que la predicación es vida, que la palabra de Dios es genuina y que es fervorosa y que produce fruto. Y antes de que una persona pueda predicar, como lo dice el versículo 15, ahora lo vamos a mirar al contrario, ¿cómo pues predicarán? Versículo 15, tiene que ser enviada por Dios. Porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios es el que envía. Dios y no el hombre envía a sus siervos y a sus misioneros. Y miren la parte B del versículo 15. Y cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que Dios ha enviado y que proclaman fielmente las buenas nuevas. Pero ahora miremos el contraste, porque muchas veces leemos la palabra solamente en los aspectos positivos, pero si fuera leído negativamente podríamos decir cuán feos son los pies de aquellos que han salido predicando un mensaje falso, no habiendo sido enviados nunca por Dios. Y desafortunadamente, lamentablemente, hay muchas iglesias. Y digo lamentablemente porque aún dentro de esas iglesias hay verdaderos creyentes que aman profundamente al Señor, pero están recibiendo dosis pediátricas del verdadero evangelio. Pero qué feos son los pies de aquellos que han salido predicando un mensaje falso. Hermano, hermana, Dios me ha dicho y me ha mostrado que tú vas a ser rico, que nunca te vas a enfermar, que todos tus hijos van a ser pastores. Yo he escuchado predicadores así, y no una ni dos veces, cientos de veces, cientos de veces. ¿Y cuánto daño le hacen a la iglesia? Miren, las personas que recurrieron a mí en consejería para ello, alguna parte la aceptaron, les gustó, otra parte dijeron no, porque no tenemos grupos de danza, no tenemos grupo de alabanza, no hay pastora, porque me hicieron esas preguntas, tenía que responder con la verdad. ¿Sí? Y no existe el don de lenguas, pero una de ellas hablaba en lenguas. ¿Qué quiero yo? Sí, claro, porque les tengo un cariño, porque son hermanitas en la fe, pero que han sido mal instruidas. Tienen fervor por buscar las cosas de Dios, pero cuánto le duele a uno el corazón ver que rechazan la palabra del Señor por esa guianza que les han dado de seguir sus emociones, de que pueden profetizar, de que pueden decretar, de que pueden declarar cualquier cantidad de cosas. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que Dios ha enviado y que proclaman fielmente su palabra. Acompáñenme por un momento a Jeremías 14. Versículos 14 y 15. Hablando de los que predican mal, de los que en contraste tienen pies feos porque predican falsas doctrinas y falsos mensajes. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra,
con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Ay, Señor, que Dios nunca permita que ninguno de nosotros nos alejemos y que los predicadores que estamos aquí con esta responsabilidad de los púlpitos, jamás nos permita el Señor predicar algo que Él no ha enseñado. Y creo que ya habíamos leído el 23, pero también hay otros dos textos ahí, Jeremías 23, el versículo 21, sí, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé más ellos, profetizaban, pero observa el versículo 32 de ese capítulo 23. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Más claro para dónde, hermanos. O sea, ¿cuántas veces usted y yo inclusive pasamos por congregaciones donde nos enseñan de falsos sueños, falsas visiones, falsas profecías y nos aferrábamos a todo eso? Yo tuve una vez una persona que le proclamamos la palabra de Dios durante un año en su casa. Teníamos un tiempo de oración todos los jueves en su casa, en su apartamento. Y era pura palabra del Señor. Desarrollamos todo el catecismo de Heidelberg, que es una joya, una herencia cristiana impresionante, ese catecismo que fue escrito por allá en 1600, creo que como 1620 o 1640, antes de las confesiones inclusive. Y después nos dijo que se iba a trastear de ahí, entonces que ya no podemos continuar con él. ¿Sí? Y no, siguió viviendo en el mismo sitio. Pero al final cuando le indagué de todo lo que había aprendido durante ese año, después de que nos dijo que iba a vender el apartamento, que se iba a cambiar, me la encontré como a los 15 o 20 días y le dije, pero al fin no te fuiste. Dijo, no, mi esposo decidió que más bien nos quedáramos acá. Le dije, bueno, ¿y la palabra del Señor dónde queda? Me dice, no, yo fui donde el profeta Cañas y ya él me profetizó y con lo que él me profetizó, esa profecía me dura 15 días más. Así me lo dijo. Decía, un año oyendo la palabra del Señor, bíblica, pero finalmente uno no convierte a nadie, ¿se dan cuenta? Y volvieron a su error, porque mire cuánto daño se causa, y aquí el Señor lo está diciendo, esos que profetizan falsas visiones, falsos sueños, que no se cumplen. Y en otra parte también del capítulo 23 habla de que el profeta que profetice y la profecía no se cumpla, el tal debe ser apedreado. Como decía el querido hermano Evis Carballosa, que den gracias a Dios que no estamos en esa época, porque si no tocaría apedrear a muchos. Es verdad, hermanos. Y voy culminando con Gálatas 1, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1 y 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Y en el 9 repite, dice, y otra vez lo digo y lo repito nuevamente. Si un ángel del cielo viene y otros predica otro evangelio distinto al que les he predicado, sea anatema, sea maldito. Hermanos, sería maravilloso si todos los que oyen las buenas nuevas creyeran las buenas nuevas y fueran salvados. Que dijeran, Señor, en mis manos no traigo nada, simplemente a tu cruz me aferro. Señor, el único sentimiento que deseo tener es el de un profundo arrepentimiento y de una fe humilde. Y miren eso tan precioso que encontré, hermanos, que nos lleva uno a clamar de esta manera. Señor, muéstrame cómo soy. Esa es una oración sencilla, hermanos, pero muy profunda. Señor, muestra mi corazón, muestra mi culpa y muéstrame el peligro en el que estoy, si es que todavía no he sido llamado a salvación.
Señor, muéstrame cómo soy. Y cuando el Señor le responda y le haya mostrado en realidad cómo eres, cómo has sido, entonces hay otra plegaria parecida, pero aún todavía más profunda. Señor, muéstrate a mí, muéstrame tu obra, muéstrame tu amor, muéstrame tu misericordia, muéstrame tu cruz, muéstrame tu gracia. No hay otra manera, mis hermanos. Y que podamos decir como el publicano que entró al templo, Señor, sé propicio a mí, pecador. O como lo dijo el ladrón de la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O como le dijo Cristo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O a la mujer sirofenicia, que le dijo en un principio, no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta mujer con esa fe dice, sí Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, comen los perrillos. ¿Y qué le dijo el Señor? Grande es tu fe, ve en paz, tu fe te ha salvado. Esa sería como la respuesta natural a un verdadero creyente. ¿Es el Señor para ti tu Señor? ¿Tú le suplicas a Cristo que se muestre a ti, que muestre su obra? Aquí está todo, hermanos. Si tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra del Señor, tenemos todo aquí. Pero culmino de una manera negativa diciendo que el problema es que hay una tragedia. Y es que la gran mayoría de los que oyen el Evangelio lo rechazan. Y esto es lo que nos lleva entonces a la siguiente predicación a partir del versículo 16, que si el Señor lo permite, la expondremos dentro de 8 días. Pero no quiero que se vaya de aquí pensando que esto es aplicable únicamente a los no convertidos o a los que creen ser convertidos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado el Evangelio? Sabemos lo que tenemos que hacer porque el Evangelio nos lo dice y no lo hacemos. ¿No es acaso otra forma de rechazar el Evangelio de Cristo? No solamente la forma de decir, no, yo no creo en eso, yo no creo en Cristo, esos que están son unos locos, eso es una forma. Pero la otra forma es, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia y estamos creyendo la palabra del Señor y la estamos obedeciendo? Porque hermanos, recordemos lo que le pasó a Israel. Tuvieron el privilegio de ser partícipes de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto y las promesas. Y de los patriarcas que fueron los que fueron enviados, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y aún así rechazaron a Cristo, al Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Cristo? El que a mí me desecha, ha desechado al que me envió. Oremos. Amado Señor, damos muchas gracias porque hay mensajes que necesitamos oír continuamente y que tienen que ver, por supuesto, con la respuesta que como hijos tuyos debemos dar a un Dios que lo ha dado todo por nosotros, a un Dios que nos ha amado incondicionalmente, a un Dios y Padre que nos ha dado el don de su Hijo, quien se humilló haciéndose hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero que resucitó para concedernos vida eterna, por cuanto satisfizo totalmente tu justicia. Y solamente dos peticiones especiales, Señor, para la edificación de la iglesia, y es, muéstranos continuamente, Señor, cada vez que te ofendemos.
Redargúyenos por tu Espíritu y tu palabra cada vez que contristamos al Espíritu de Dios. Pero que no nos quedemos allí, Señor, sino que miremos, que nos quieras mostrar tu obra redentora, tu liberación, porque queremos invocar tu nombre todos los días de nuestra vida. Queremos invocarte, adorarte, orarte. Queremos, Señor, que nuestra fe y confianza cada día sean más firmes y crezcan y maduren en nuestras vidas y que podamos ser, Señor, proclamadores de esa verdad y que seamos, bendito Dios, profesantes, no solamente de labios para afuera, sino que profesamos creer en Cristo Jesús porque Él nos ha mostrado, nos ha revelado, nos ha iluminado y nos ha hecho saber todo lo que hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección y nos ha concedido la vida eterna, el don de su Espíritu, el don de la fe para creer, el don del arrepentimiento y por eso podemos decir, Señor, hay mucha gente a mi alrededor, hay mucha familia a mi alrededor que necesitan de la salvación. Por lo tanto, suplico, Señor, envíame para predicarles la palabra. Y Señor, que sea tu Espíritu abriendo sus oídos y sus corazones para poderla oír, de tal manera que la puedan creer y que también ellos te puedan invocar para salvación. Que cada uno de nosotros sea ese mensajero y que nuestros pies sean pies preciosos, porque llevamos las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que han o de una manera relacionado nuestras vidas, pero también, Señor, aún a los que nos han hecho daño, aún los que nos han ofendido, aún los que nos han perseguido, aún a nuestros enemigos. Tu palabra dice que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos persiguen y que prediquemos el Evangelio con misericordia, por si quizás tú les quieras conceder la salvación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Y gracias, bendito Dios, por haber sido tu nombre glorificado en esta pequeña congregación. Ten misericordia de los hermanos que pudiendo venir no hicieron eso, Señor. Entendemos los que por enfermedad o por situaciones difíciles no lo pudieron hacer. Pero todos aquellos que lo pudieron hacer y no lo hicieron, suplicamos que tengan misericordia de ellos y que anime sus corazones a entender y comprender la importancia del día del Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, amada iglesia.